Buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenido a tu programa Encuentro con Dios. Es una gran bendición compartir contigo en esta mañana. Te habla Diógenes García de la comunidad del Sagrado Corazón de Jesús. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Bienvenidos los hermanos que sábado tras sábado están a la espera, bendito sea Dios, de la palabra que vamos a compartir, la palabra hermosa de Dios que se comparte sábado tras sábado en este canal de YouTube. Bendiciones para cada uno de ellos, bendito sea Dios. Es una gran bendición compartir contigo estos minutos que el Señor nos regala, bendito sea Dios. Sabes, hermano, que la oración es fuente de paz, de esperanza y de serenidad. Yo te voy a repetir eso de nuevo. La oración es fuente de paz, de esperanza y de serenidad para todo aquel que abre su corazón y se relaciona generosamente con Dios. Bendito sea Dios. Por eso en este momento te invito a que juntos nos pongamos ante la presencia de nuestro Padre Celestial en este momento. Bendito sea Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús estamos ante tu presencia, Señor, en esta mañana. Y yo te presento a cada uno de los hermanos que se sacarán unos minutos para escuchar tu palabra, bendito sea Dios. Te doy gracias por cada uno de esos hermanos que permitirán que esa semillita de la palabra de Dios toque su corazón, bendito sea Dios, sea sembrada en su corazón, bendito sea Dios, y produzca muchos frutos y frutos en abundancia, bendito sea Dios. Gracias, Padre Celestial, por el inmenso amor que nos tienes y las diferentes maneras, las múltiples maneras de manifestarlo a cada uno de nosotros en cada uno de nuestros días, bendito sea Dios. Gracias, Señor, te damos por el don de la fe, bendito sea Dios. Gracias, Jesús, te damos porque tú estás presente, bendito sea Dios, de una manera muy especial en todos los santuarios del mundo entero, bendito sea Dios. Gracias, Jesús, por tu presencia real y verdadera en todos los sagrarios que hay regados, esparcidos por toda la tierra. Bendito sea Dios. Gracias por quedarte con nosotros, Jesús, en la Santa Eucaristía. Bendito sea Dios. Gracias por enviarnos al Espíritu Santo, que es nuestro consolador, nuestro guía, nuestra ayuda. Bendito sea Dios. Ven, Espíritu Santo. Ven y toca nuestros corazones, ven a guiarnos, ven a dirigirnos en este día, ven a dominar en nuestras vidas. Ven a llenarlo todo de ti, Espíritu Santo de Dios. Danos tu paz en este día, danos tu inteligencia, danos tu sabiduría, dulce huésped del alma, bendito sea Dios. Gracias por todos los dones que recibimos de ti, Espíritu Santo de Dios. Bendice, oh Dios Padre, de una manera especial a cada uno de los hermanos que tomarán un tiempo para que la semilla de la palabra, de tu palabra que vamos a compartir hoy, bendito sea Dios, toque su corazón, bendito sea Dios, y produzca frutos de paz, esperanza y alegría, bendito sea Dios. Todo lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo y por la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Gloria a Jesús. Te invitamos a que sigas, bendito sea Dios, en tu programa Encuentro con Dios por nuestro canal de YouTube. Si no te has suscrito, es una oportunidad, bendito sea Dios, para que te suscribas a este canal Encuentro con Dios, Allentown PA, y así disfrutes de todos los en vivo que hacemos aquí, bendito sea Dios, en este canal de YouTube. Pero también los sábados, bendito sea Dios, tenemos la palabra de Dios y se están añadiendo otros días, otros en vivo que estamos haciendo, bendito sea Dios. Así que gloria a Dios por esta gran bendición de nuestro canal de YouTube, bendito sea Dios. En unos minutos, después de esta información importante de nuestras iglesias, volvemos aquí para compartir la hermosa palabra de Dios. No te vayas, quédate ahí. En la librería católica Jesús Pan de Vida tenemos para ti gran variedad de libros para edificar tu fe.
Además, artículos para la primera comunión y bautizo. Visítanos y encontrarás hermosos detalles para agradar a ese ser querido. Estamos ubicados en la calle 9, número 118 Norte, en Allentown, Pensilvania. Recuerda que nuestro servicio a Dios es tu garantía. Librería Católica Jesús Pan de Vida, sirviendo a toda la comunidad. Bendito sea Dios, aquí estamos de nuevo, bendito sea Dios, en tu programa Encuentro con Dios y en el momento poderoso de la palabra. Así que vamos a compartir el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 26 al 34. Evangelio de Marcos, capítulo 4, versos 26 al 34. Ese es el Evangelio que compartiremos en todas nuestras iglesias, bendito sea Dios. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podemos representar? Es como una semilla de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas. Pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas. Pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea Dios. Hermosa la palabra que proclamamos, bendito sea Dios, en este día, que es el Evangelio que se va a proclamar en la Eucaristía desde el sábado en la tarde ya. En el caso de nuestra iglesia Sagrado Corazón de Jesús, el sábado a las 5:30 de la tarde tenemos una Eucaristía bilingüe y ahí se proclama, esa es la Eucaristía del domingo. Y el domingo a las 8 de la mañana, 10 de la mañana y 12 del mediodía. Bendito sea Dios. Este fin de semana nuestra iglesia celebra el 11º domingo del tiempo ordinario. Bendito sea Dios. Este evangelio que proclamamos es un evangelio hermoso, bendito sea Dios. Y, ¿sabe, hermano? Antes de compartir un poquito el evangelio, yo quiero comenzar haciendo una pregunta, bendito sea Dios. Es la siguiente. ¿Cuál fue el mensaje principal de Jesús? ¿Cuál fue el mensaje principal de Jesús? Su gran pasión, la causa por la cual vivió, luchó y murió. Vuelvo a repetir, bendito sea Dios, esa pregunta. ¿Cuál fue el mensaje principal de Jesús? ¿Cuál era su gran pasión? Bendito sea Dios. La causa por la que vivió, luchó y murió. Bendito sea Dios. Y la respuesta a esta interesante pregunta es el reino de Dios. El reino de Dios fue lo que Jesús platicó, habló con pasión. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Toda su vida, todo lo que él hizo fue para expandir, para hablar acerca del reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Bendito sea. Primero, la palabra reino significa dominio o poder.
Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, nos estamos refiriendo al dominio o el poder de Dios. Bendito sea Dios. Y con la llegada de Jesús, inicia, bendito sea Dios, una nueva manera de Dios comunicarse con cada uno de nosotros. Bendito sea Dios. Ya no como lo hizo en el Antiguo Testamento, sino que es la revelación completa de Dios a través de Jesús. Entonces, cuando hablamos del reino de Dios, lo que significa es el dominio de Dios, el poder de Dios está aquí entre nosotros. Cuando Jesús decía, el reino de Dios está aquí, está entre nosotros, lo que quería decir en otras palabras, que el poder de Dios estaba ya entre nosotros, bendito sea Dios. Y sabe, hermano, que Jesús no solamente hablaba acerca de esta nueva realidad, que es el reino de Dios, sino que lo demostraba, bendito sea Dios. Y una manera de demostrar esta llegada de este nuevo reino de Dios era todas las sanaciones y las curaciones que Jesús hacía. De hecho, Jesús duró parte de su ministerio sanando, bendito sea Dios, enfermos, expulsando demonios, bendito sea Dios, haciendo grandes milagros para demostrar la nueva realidad, bendito sea Dios. Recuerda lo que te decía, reino de Dios significa el poder de Dios entre nosotros, bendito sea Dios, el dominio de Dios. Entonces, Jesús vino a demostrar, bendito sea Dios, esta nueva realidad y lo demostraba de muchas maneras, hablándole, bendito sea Dios, pero también demostrándolo con hechos, bendito sea Dios. Y para hablar de esta nueva realidad del reino de Dios, Jesús utilizó muchísimas herramientas, muchísimos métodos. Como excelente educador, como excelente pedagogo, bendito sea Dios, Jesús tenía herramientas poderosísimas para hablar acerca de esa nueva realidad, de ese reino de Dios, de esa propuesta que Él estaba haciendo, bendito sea Dios. Y dentro de todos esos recursos que Jesús usaba, están las parábolas. Que las parábolas no es más que sencillos relatos tomados de la cotidianidad, bendito sea Dios, para explicar, bendito sea Dios, la realidad del reino de Dios. Y qué bonito que Jesús explicaba y hacía que conectaban, bendito sea Dios, con los hermanos, con la gente a los que predicaba, bendito sea Dios. Y esas explicaciones del reino de Dios que Jesús daba de una manera tan sencilla a través de la parábola, llamaban mucho la atención, bendito sea Dios, y provocaban en los oyentes, bendito sea Dios, cuestionamiento, bendito sea Dios. Cuestionaban la vida de la persona. Toda la forma tan sencilla, tan clara que Jesús explicaba acerca del reino de Dios. Y específicamente en el evangelio que proclamamos en este día, Jesús habla de dos parábolas corticas, pero con un mensaje bien poderoso y hermoso, bendito sea Dios. El primero de ellos es la parábola del grano de trigo que germina solo, y la segunda parábola es el grano de mostaza que se transforma en un árbol grande. Cabe destacar que estas dos parábolas Jesús las hace para completar la parábola del sembrador que está en el inicio del capítulo 4. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 1, está esa palabra hermosa que todos conocemos, la parábola del sembrador. Entonces ahora, en este 11º domingo del tiempo ordinario, Jesús nos trae estas dos nuevas parábolas, bendito sea Dios, que decía que son cortitas, pero tienen un sentido y un mensaje precioso para cada uno de nosotros, bendito sea Dios, que es la del grano de trigo que germina solo y el grano de mostaza que se transforma en un árbol grande, bendito sea Dios. Y sabes, hermano, que la primera de ellos, bendito sea Dios, del grano de trigo, bendito sea, me llama mucho la atención esta sencilla parábola que Jesús utiliza para explicar lo que es el reino de Dios. Y yo decía, fíjate qué sencillo. Por ejemplo, ahora estamos en la primavera, ya acá dentro de unos días comenzamos el otoño, y muchas personas siembran en el patio que tienen hortalizas, bendito sea Dios, siembran recaos, siembran ajíes, siembran berenjenas, siembran y hacen pequeños conuquitos y cultivan, bendito sea Dios. Y en estos días, un par de semanas, me recordé ahora cuando leí la parábola, yo fui al lugar donde venden todas esas hortalizas y compré semillitas de recao,
también muchos otros le dicen recao o verduras, bendito sea Dios, que son semillitas bien pequeñas. Lo único que yo hice fue limpiar un poquito el terreno donde iba a plantar la semilla. Tiré la semilla, la esparcí en el lugar y no hice más nada, bendito sea Dios. Hace como 3 semanas. Y ya hoy, antes de venir a compartir la palabra, fui a ver cómo estaba la siembra del recao y ya vi que tenían como 3 pulgadas, bendito sea Dios. Entonces, fíjate qué interesante, bendito sea Dios. Yo lo único que tuve que hacer fue tirar la semilla y más nada. La semilla sola hizo su trabajo, bendito sea Dios. La semilla comenzó a germinar y comenzó a crecer por sí misma, bendito sea Dios. Y mira qué interesante, cuando Jesús compartía esta parábola, no menciona el trabajo del sembrador, bendito sea Dios. No importa que el sembrador estaba despierto o dormido, la semilla hace su trabajo, la semilla despliega toda su energía, bendito sea Dios, y crece por sí sola. O sea, hermano, y por eso es tan importante tú y yo leer la palabra de Dios, sembrar esa semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones, sembrarla en la vida de nuestros hijos, bendito sea Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque esa semilla tarde o temprano va a dar sus frutos, tarde o temprano va a crecer, bendito sea Dios. Eso es seguro, bendito sea Dios. Y yo conozco de padres que han sembrado, muchos padres han sembrado esa semilla de la fe, esa semilla de la palabra de Dios en sus hijos, y después los hijos son adultos y se alejan de la iglesia, bendito sea Dios, pero en un determinado momento esa semillita que los padres sembraron, bendito sea Dios, comienza a florecer, comienza a crecer, bendito sea Dios. Entonces es importante nosotros depositar la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones, bendito sea Dios, para que ella por sí sola crezca y dé su fruto, bendito sea Dios. Y la segunda parábola que Jesús compartió es la del grano de mostaza, que es un grano bastante pequeñito, es como del tamaño aproximadamente de la cabecita de un alfiler, de una aguja. Es bien pequeñito el grano de mostaza, pero como nos dice la palabra, llega a crecer tanto que después los pájaros van donde ella, bendito sea Dios, y se posan ahí, bendito sea. Esta palabra nos revela el sorprendente y grandioso resultado final de la acción de Dios, del poder de Dios, bendito sea Dios. Y el reino de Dios está llamado a convertirse en eso, bendito sea Dios, en un árbol frondoso donde todos somos bienvenidos, podemos cobijarnos bajo ese árbol, bendito sea Dios. Todos los pueblos, todas las naciones, sin importar su color de piel, su raza, están invitados a cobijarse bajo ese árbol, bendito sea Dios, que es el reino de Dios. Que estas 2 parábolas que Jesús compartió, que nuestra iglesia nos presenta este fin de semana, bendito sea Dios, la palabra de Dios crezca en nuestro corazón y produzca frutos y frutos en abundancia, bendito sea Dios. Y todos estamos llamados a cobijarnos bajo el reino de Dios, bajo la iglesia de Dios, a recibir todos los frutos, bendito sea Dios, no importando nuestra condición. Que el Espíritu Santo de Dios ponga en nuestro corazón el deseo de acercarnos ante la presencia de Dios, de buscar a Dios, bendito sea Dios. Que el mensaje principal de Jesús, que la pasión de Jesús, que era hablar del reino de Dios, bendito sea Dios, también produzca en nosotros el deseo de acercarnos a Dios. Padre Celestial, yo te presento a cada hermano que ha recibido esta palabra en este día como una semilla, bendito sea Dios, y que ha caído en su corazón. Que esta semilla, bendito sea Dios, que este evangelio que compartimos en este día produzca en tu vida frutos y frutos en abundancia. Que la gracia y la misericordia de Dios toque tu vida. Que la gracia y la misericordia de Dios toque tu familia, toque todo tu entorno, bendito sea Dios, y produzca en ti y en mí el deseo de acercarnos a Dios. Produzca en ti, en mí, el deseo de hacer su voluntad, el deseo de obedecerle, el deseo de ser testigo de su amor y de su misericordia. Gracias, Señor, por estos minutitos
que hemos compartido aquí. Te presento también a todos los enfermos, todos los que tienen alguna necesidad física o emocional y espiritual, bendito sea Dios. El reino de Dios sigue siendo el mismo, el poder de Jesús sigue siendo el mismo de 2000 años atrás, bendito sea Dios. Que Jesús toques, sane, restaure tu vida, tu matrimonio, tus pensamientos, todo tu ser. Una bendición compartir contigo la palabra de Dios en tu programa Encuentro con Dios. Y el próximo sábado tienes una cita de nuevo a seguir compartiendo y aprendiendo más de la palabra de Dios. Y todos los lunes tenemos los en vivos a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga.